Él es el economista José Lo Andrade, quien es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Bienvenido, economista, a su espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días y me encuentro muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, economista. En realidad este tema, como bien lo mencionábamos, da para seguirlo analizando, ¿no? Porque ha sido un impacto bastante grande para la sociedad. Se teme incluso de que suba el precio del combustible, propiamente del pasaje, ¿no? Porque sabemos que los transportistas son los que utilizan más este tipo de gasolina. Pero hay que entender un poco qué implica esta medida. Sabemos que incluso otros gobiernos desde hace muchos años también lo querían realizar, pero quizás popularmente no era el momento adecuado, ¿no? Pero en términos económicos, hablando un poco del peso que implica un subsidio como tal a todo un país, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, primero que nada debemos entender que los subsidios deben ser temporales y focalizados, y este nunca ha sido el caso del subsidio al diésel. O sea, de hecho, yo tengo 50 años y 50 años es el tiempo que lleva temporal el subsidio al diésel en el Ecuador. Y por otro lado, focalizado, es decir, debe ser transferido de un sector de la sociedad hacia otro, y este otro, el destinatario, tiene que, digámoslo así, reunir determinadas condiciones. Es decir, no se le puede transferir a cualquiera. Y en este caso, el subsidio al diésel ha sido una transferencia de recursos de quienes no tienen hacia quienes tienen. Y esta es gran parte de la distorsión que origina el subsidio al diésel. Pero por otro lado hay otra cosa que es importantísima entender. No es que el Estado ecuatoriano cuenta con recursos ilimitados y utiliza parte de esos recursos ilimitados para transferírselos a un sector de la sociedad, sino que dado que no tiene plata y que ese subsidio es pagado con plata que hoy no hay, eso también explica nuestro endeudamiento. Es decir, que como no tenemos dinero para esa transferencia de recursos mal hecha, tenemos que recurrir a los mercados internacionales o al mercado interno para endeudarnos más. Entonces, la suma del déficit público es algo que deben entender la ciudadanía, es lo que explica la cantidad de endeudamiento que tenemos en el Ecuador. Es decir, que los subsidios que generan distorsiones, que generan comportamientos inadecuados, que atrasan nuestro desarrollo, finalmente se pagan con impuestos. ¿Por qué? Porque esos subsidios, para poder ser llevados a cabo, necesitan de ir a buscar dinero afuera, al mercado internacional, es decir, de aumentar nuestro nivel de endeudamiento. ¿Y cómo se paga la deuda? Al final, tarde o temprano, con mayores impuestos. ¿Y qué pasa cuando tenemos más impuestos en la economía? Volvemos con el círculo vicioso de distorsiones y de una sobrecarga sobre el sector productivo que al final explica por qué no hay empleo en el Ecuador. Y acá no se trata de transferir dádivas a la ciudadanía, sino de que se generen las condiciones para que la gente tenga empleo y para que las empresas crezcan y con ello se resuelvan los problemas reales de la forma adecuada. Economista, pero eso también es visto desde el punto de vista, valga la redundancia, macro, ¿no? Pero individualmente a cada ciudadano le afecta en el bolsillo, eso es lo que se estima, ¿no? Porque hay esa sensación de que vamos a tener que destinar un poco más de recurso mensual, incluso teniendo una economía un poco ajustada en los hogares, por este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que se le puede comunicar a la ciudadanía al respecto? Mira, el año pasado ya hubo un ajuste en el precio de la gasolina y sin embargo no vimos una caída en la producción general de la economía, no vimos un gran estancamiento, no vimos inflación, y lo digo, lo digo entre comillas porque este tipo de ajustes no generan inflación. Pueden generar un salto en el nivel de precios, pueden llegar a generar un salto en el nivel de precios, pero no es exactamente lo mismo. Un salto en el nivel de precios es una reacomodación precisamente para que los precios transfieran, digamos, información adecuada a los consumidores o a los tomadores de decisión. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú el día de mañana decides poner un negocio y este negocio tiene un alquiler de $500, por ejemplo, y tu mamá pone $300 de eso, tú vas a decir, ah, mira qué bonito, estoy pagando $200 de alquiler, cuando en realidad se están pagando 500. Esos 300 que están maquillados porque tu mamá está ayudándote a pagar el alquiler no te permiten ver que los números
del negocio no son reales. Y claro, cuando los números del negocio no son reales, tú crees que puedes estar haciendo plata cuando no terminas de cubrir ni siquiera el alquiler. ¿Por qué? Porque tu mamá en este caso está poniendo el dinero. Entonces, no se puede vivir de ficciones. Tenemos que entender si la actividad económica es capaz de soportar, digámoslo así, las cosas que estamos haciendo, y para ello es necesario transparentar precios, porque los precios generan información, transmiten información que es necesaria para que la gente tome decisiones adecuadas y haga un cálculo económico adecuado, para que haga las sumas y restas y vea si la actividad que estás llevando adelante es necesaria, es adecuada, es productiva o no, pero no con números falseados. Otra cosa que resulta ser del tema de los subsidios es que los subsidios en este momento uno supone, si están llegando directamente a la transportación y de la transportación se trasladan al usuario, es decir, en forma de pasajes más baratos. Si queremos hacer algo o si queremos que la transportación sea mejor, porque no solamente se trata de un precio fijo, sino de que la transportación mejore, ya lo que necesitamos más bien es también liberalizar los precios dentro de ese sector de la economía. Y te voy a decir por qué. ¿Alguna vez has visto a los ecuatorianos quejándose porque no hay camisetas o pantalones? Nunca, ¿verdad? Ya. ¿Y por qué no? Porque todo el mundo puede entrar al negocio de las camisetas y los pantalones, y todo el mundo puede poner diferentes precios a las camisetas y a los pantalones. Cuando hay posibilidad de establecer los precios de acuerdo a la oferta y demanda, cuando hay mucha competencia dentro del sector, cuando hay variedad de oferentes y demandantes, a nadie le faltan ni pantalones ni camisetas. Lo mismo puede suceder en el sector de la transportación si tienes flexibilidad para cobrar por un servicio diferente. Es decir, si el día de mañana, no sé, existe un transporte que en lugar de pasar 4 cuadras más lejos de tu casa, pasa cerca de tu casa o pasa incluso por la puerta de tu casa, cual expreso, pero porque hay facilidad de entrada a ese sector y porque ese sector es dinámico y puede establecer tarifas diferentes de acuerdo a los usuarios, pues vas a ver cómo mejora la transportación. Ahora, en particular, ¿qué le preocupa al sector de la transportación? Que aumenten el costo de las cosas que son necesarias para, digámoslo así, su funcionamiento. Lo que este sector debe requerir no es un precio falso, no es un precio subsidiado a costa del resto de la economía y de gente que no tiene recursos, sino lo que tiene que requerir es más acuerdos comerciales para que los repuestos que son necesarios para que sus vehículos se encuentren, digamos, en funcionamiento adecuado, se abaraten. Lo que hay que hacer si queremos hacer que nuestra economía salga adelante es hacer las cosas de forma correcta. Y no podemos crecer, no podemos generar empleo si seguimos haciendo las cosas incorrectas. Durante 50 años hemos mantenido el subsidio al diésel y eso no ha permitido o se ha sumado a las dificultades de nuestro país para que el Ecuador salga adelante. Hay que dejar de hacer lo que ya hicimos para empezar digámoslo, a encaminarnos por la senda adecuada. Y eliminar esta distorsión que se paga con mayores impuestos es necesario. Y justamente porque han sido más de 50 años con este subsidio, causó mucha sorpresa en la ciudadanía. Y sabemos pues que no fue socializado, en su momento no fue advertido, directamente fue un anuncio de parte del Ejecutivo, y hay también otros sectores que están siendo subsidiados, por ejemplo el gas. Ya vimos cómo poco a poco se le han retirado los subsidios a la gasolina. ¿Cree que podría ser, por ejemplo, el gas un siguiente objetivo de eliminación? Lamentablemente en este tipo de decisiones no opera lo que es técnico ni lo que es necesariamente adecuado. Opera, digámoslo así, lo político. Y precisamente por lo político es que era necesario, entre comillas, no mencionar que se iba a eliminar este subsidio. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, supongamos, 2 meses atrás, el gobierno está analizando eliminar el subsidio del diésel, le estás diciendo precisamente a los grupos que van a poner resistencia, organícense, salgan a las calles, muchachos, tengan tiempo, hagan las reuniones para boicotear la medida. Entonces, en este tipo de situaciones hay que hacer, digámoslo así, hay que ser estratégicos y lo estratégico aquí fue
haber contado con un mecanismo digamos, de compensación directa para quien lo necesita de forma temporal y hacer el anuncio en línea. Entonces, ya resuelto estos dos problemas, la medida pasa con menos dificultades. Ahora, los subsidios son malos, y son malos precisamente porque se pagan con impuestos. Porque ¿de dónde sale la plata? Sale del lado de los impuestos, sea en forma de deuda hoy que se traslada a impuestos el día de mañana, o sea que como no tengo la plata necesito subir los impuestos para conseguir esa plata. Entonces es una doble distorsión. Ya la del subsidio digamos, por un comportamiento que es inadecuado, dado que vive dentro de la ilusión y la falsedad, y por otro lado porque los impuestos sobrecargan el sistema productivo y hacen que finalmente no podamos salir adelante. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? Resolver los problemas reales de la economía, y este tema del subsidio es uno de ellos. En cuanto al gas, me encantaría decirte, ojo, me encantaría decirte que está dentro de los temas del gobierno, pero no es así. Y aquí sí lo digo, digamos, a título personal, y creo que no es así precisamente porque abrir dos frentes en la arena política no es adecuado, ¿ya? Y en este momento tienen que pasarse etapas. Tal vez en un futuro, y no necesariamente en este gobierno, eliminemos el subsidio del gas, que también genera otro tipo de distorsión. Lo que los ecuatorianos necesitan no es dádiva, mis queridas amigas, es empleo, es reactivación. O sea, al final del día, voy a exagerar, si suben el precio de transporte en 10 o 15 centavos y tú empiezas a ganar $1.000 más a partir del próximo mes, vas a ver que comienza a no importar. Lo importante es tener trabajo, no recibir dádivas. Así es, economista. Y bueno, hemos visto también que existen bastantes comentarios y preocupación en redes sociales sobre supuestamente esta carga podría trasladarse al pasaje. Incluso hay quienes afirman que esta carga también podría trasladarse a productos de la canasta básica. O sea, usted nos ha explicado que no necesariamente tiene que ser así. Pero, por ejemplo, sabemos que esta compensación a los transportistas no es permanente, de hecho es temporal. ¿Cree usted que cuando la compensación tenga su fin, tal vez habrá más paros, más manifestaciones, más narrativas en contra del gobierno y el oficialismo? ¿O cómo el oficialismo podría controlar esta situación? Bueno, lo primero fue haber llegado a esta transición. Al final esto era necesario y yo creo que el gobierno encontró la forma adecuada de enfrentar este tema. Pero tarde o temprano esta transferencia debe terminar, y precisamente debe terminar para que existan estos ahorros por parte del sector público, de tal manera que tengamos que recurrir menos a los mercados internacionales. Vamos con dos cosas. Voy a tratar de responder a tu pregunta y en línea mencionar algo que tal vez no dije. No es que el gobierno tiene plata y recoge un dinero para dárselo a otros. Dado que no tiene que endeudarse. Así de sencillo. ¿Ya? Así que hoy lo que lograría esta reducción del subsidio es tener que ir por menos dinero a los mercados internacionales, de tal manera que la deuda crezca menos rápido de lo que está creciendo el día de hoy. Y por otro lado, es necesaria que esta transferencia de recursos, la que mencionas tú, sea temporal, porque si no, pues no tenemos un ahorro significativo. Lo que hoy está sucediendo es que voy a ponerlo redondo. Vamos a tener ahorros de $1.100 millones a lo largo del tiempo, y vamos a tener un gasto temporal para compensar a cierto sector durante un pedacito, digámoslo así, de la línea del tiempo, es decir, durante este año. Durante los próximos años nos vamos a ahorrar este recurso, y solamente durante este año va a haber una compensación en particular. Cuando termine esto, ¿vamos a tener algún tipo de impacto? Es posible. ¿Cuánto será ese impacto? Pues mínimo. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de los estudios que se han hecho al respecto indican que este traslado, entre comillas, digamos, de costos, no es ni significativo ni como la gente supone. Al final, el año pasado se eliminó el subsidio al combustible de gasolina, y la gente dijo, no, que sí, que mira que el costo de vida se va a disparar, que ahora vamos a empezar con esto y con aquello, y aquí estamos. Ya, aquí estamos. Y lo mismo va a suceder ahora
Porque claro, a la gente le conviene hablar de fantasmas, de el mundo se va a acabar y al final el mundo no se acaba, el mundo sigue girando y mañana volverá a salir el sol, al igual que lo hizo el día de hoy. Bueno, ha sido una gran explicación por parte del economista José Andrade sobre la eliminación del subsidio y la expectativa que tenemos todos en cuanto a la especulación de precios, ¿no? En todo sentido, en pesajes, en productos de la canasta básica y así. Bueno, nos ha quedado bastante claro, creo, la explicación del economista. Muchísimas gracias y esperamos que podamos entrevistarlo en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan importantes. Seguro, muchísimas gracias. Y por si acaso, días atrás escribí un artículo sobre la especulación y ojo, y por qué es tan adecuada. Ok, interesante, interesante. Puede ser otro tema para que lo pueda también analizar aquí en este mismo espacio. Así es, Okay, ya lo vamos a listo. leer, vamos a pegarle Comenzamos. una revisada. Gracias. Seguro.